Amigos, comenzamos ya con nuestra primera entrevista de la mañana. Ustedes lo saben, se los decíamos al comienzo, los desafíos del presupuesto nacional, los márgenes que existen y todavía existen de acuerdo entre el oficialismo y la oposición, las prioridades del Partido Nacional, la mirada crítica sobre la gestión del departamento de Canelones, con problemas de movilidad, residuos, seguridad, y su propuesta de un cambio profundo en el departamento. Estos son algunos de los temas que vamos a conversar si nos da el tiempo con el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar. Bienvenido, Sebastián. Buen día, muchas gracias por la invitación. Qué gusto. Un gusto para mí. Has dicho que el presupuesto requiere consensos y que no estás de acuerdo con posturas que dicen solo no a la propuesta. ¿Qué puntos son negociables y cuáles no en este presupuesto nacional desde la perspectiva del Partido Nacional? A ver, primero, uno lo que trata es de construir un consenso para que la ley sea lo mejor posible. Sobre la base de que entendemos que este nuevo gobierno tiene que tener una ley de presupuesto, que es muy importante pensar en eso, porque no es, más allá de que no tiene las mayorías en Cámara de Diputados, los legisladores tenemos que trabajar para que este nuevo gobierno, porque fue respaldado por la mayoría de los uruguayos, tenga una ley de presupuesto. Entonces, eso es lo primero. Segundo es el trabajo que se hace para obtener una ley de calidad. Y ahí sí podemos empezar a ver cuáles son los puntos que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo y cómo podemos hacer para convertir en eso que entendemos que es negativo en un hecho positivo, en algo positivo. Y ahí está la discusión y la negociación que tenemos que llevar adelante para lograr esas cosas. ¿Cuáles son los puntos más difíciles? Creo que los tributos. Los tributos son las cuestiones más difíciles en las que creo que tenemos una separación no solo desde el punto de vista filosófico, sino también desde el punto de vista de la oportunidad de que en este momento se tengan que implementar en esta ley, tengan que estar dentro de esta ley. Cuando decís que son los puntos más difíciles, eso significa que es innegociable, que no va a haber margen para decir, bueno, capaz que podemos votarlo si ajustamos un poco determinado aspecto. Para nosotros no. Entendemos que no, que primero está la revisación del gasto, buscar la eficiencia del dinero que ya estamos volcando y no tratar de solventarlo con carga tributaria. Y sobre todo con carga tributaria que es novedosa, que son implementaciones de impuestos nuevos que no existían antes, que requieren de un proceso para poder implementarse de buena forma en común acuerdo con la industria, con el comercio, con los próximos inversores en nuestro país. O sea, hay una cuestión, hay un montón de cuestiones que necesitan a priori O sea, en otro contexto sí podría ser negociable. En otro contexto puede ser. Sobre todo el impuesto global, ¿no? ¿Ese es el que más te preocupa? No es el que más me preocupa. A mí, yo lo veo como un impuesto que puede ser justo para el país, pero que requiere de un trabajo a priori antes de su implementación. ¿Qué tipo de trabajo? Las seguridades que se le tiene que dar a los inversores, el respeto a las reglas de juegos, las seguridades jurídicas para aquellos que están en zona franca, la preservación del empleo, porque puede haber jugadores en nuestro país que este impuesto no les convenga y las casas matrices llamen a las empresas para que dejen de producir acá. Y eso puede generar pérdida de empleo. El argumento del oficialismo es que esas empresas ya tributan en otro lado o que podrían tributar en otro lado. No todas. ¿Cuál sería el cambio? No todas, porque tenés que tener ciertas características. Primero, la cantidad de dinero que facturás. Segundo, si realmente el país donde está la empresa o la matriz de origen, en este caso, está, no solo si pertenece a la OCDE, sino también si aceptó este tipo de impuestos. Hay países que pertenecen a la OCDE que no lo están practicando. A ver, en Sudamérica solamente lo practica Brasil. ¿Y esta percepción de que afectaría a las inversiones o a las empresas que están en Uruguay y que sería un cambio de juego, ¿es una percepción o ustedes tienen un estudio detallado acerca de cuáles serían las empresas que se ven perjudicadas, por qué montos y algún tipo de indicio de que se irían del país, por ejemplo? No, a ver, tenemos percepción? informes técnicos de especialistas, sobre todo también de aquellos que están hoy trabajando en zonas francas, que nos han dicho que son cambios de regla de juego. A ver, más sencillo. ¿Por qué vienen las empresas de zona franca? Porque tienen beneficios tributarios. Tienen beneficios tributarios, esa es la realidad.
generan mano de obra calificada, pagan buenos sueldos, aportan BPS, cumplen con todas sus obligaciones, pero tienen beneficio tributario. Y esa condición hoy se rompería. ¿Por qué razón una empresa quiere seguir produciendo en Uruguay si lo más importante lo va a perder? Salvo que, perdón, porque es verdad, tenemos esa discusión, han salido la Cámara de Zonas Francas ha salido duro a trancar con este tema. Tenés al gobierno en este momento, creo que están incluso en bilaterales con gente de la OCDE para tratar de ver la forma de implementar este impuesto y que realmente sea neutro, es decir, que las empresas no paguen más de lo que pagan en sus casas matrices. O sea, que puedan ir con lo que pagaron acá y decir, bueno, nosotros una parte de los impuestos lo pagamos en Uruguay, descuéntenlo. Si se diera ese extremo, es decir, que lograra Uruguay negociar con la OCDE que sea realmente un impuesto neutro y que las empresas que no se ven beneficiadas para pagar o que no tendrían que pagar no paguen, ¿ustedes estarían dispuestos ahí a acompañar? Ahí estaríamos hablando de otro escenario, que es la garantía que no tenemos hoy. Porque las empresas dicen que hoy no está esa garantía, que hoy no existe eso. Si el gobierno llega al Parlamento y dice, bueno, miren, negociamos esto con la OCDE. Está bien, pero primero tendría que estar esa negociación antes de poner el impuesto a consideración o antes de su implementación. Porque o está el huevo o la gallina. Tenemos que solucionarlo. O sea, primero, por eso yo digo que este impuesto, en este impuesto todavía falta recorrer un camino. Falta, y el camino que hay que recorrer que tiene que ver con las garantías. Una de las garantías es justamente eso, que no afecte a las empresas, no solamente en su casa matriz, sino en su sucursal, porque hay que tener claro que Uruguay hay dos aspectos que son muy importantes. Vos cuando querés captar inversión, la captás, porque corres la carrera de los mejores, porque dicen, no, mirá, en Uruguay hay un montón de condiciones que vamos a hacer mucho mejor, o la otra opción es que das algo. Uruguay está en la ruta de los que damos algo. Nosotros no podemos creer que podemos o estar en la carrera de los mejores todavía porque estamos lejos de eso. Hay países desarrollados que no competimos, pero sí competimos con los beneficios. Nos eligen por los beneficios. También, si le sacamos el beneficio... También es cierto, Sebastián, que es un contraargumento que te podrían decir desde el oficialismo, que cuando una empresa decide irse o quedarse en determinado lugar no es por las decisiones locales que tomen estrictamente. O sea, hay un montón de factores externos que hacen las decisiones empresariales que no necesariamente tienen que ver con eso. Hay empresas que se van y que no es porque estén beneficiadas o no, por ejemplo, por un impuesto. Yo no digo que se vayan por eso. No digo, las empresas pueden ir, de por sí somos un país muy caro, más allá de los impuestos que tengamos, somos muy caros y hay cuestiones que son empresariales, que son del ámbito privado. Si las empresas no es rentable y deciden poner un candado y se van, es una decisión privada. Lo que sí digo es que nos estamos perdiendo un hándicap que teníamos para captar inversores. ¿Por qué está UPM en Uruguay? Más allá del suelo por el tema de la forestación. Porque tiene condiciones tributarias. Pero no son únicamente el impuesto. ¿Por qué hay tanto laboratorio en zona franca? Claro. Porque tienen condiciones tributarias. Pero no es solo por este impuesto, tienen otros beneficios también, no es el único. Pero tienen beneficios de no pagar impuestos. Claro. Y hoy pasarían a pagar. A no ser que se logre o se entienda que ese impuesto es neutro y no los perjudica. Que es lo que dice el gobierno. El gobierno vamos a lograr que sea neutro. Vamos a lograr. Primero se tiene que lograr y después se tiene que poner a consideración para votar. Tiene que hacer caja el gobierno. El propio ministro dijo, yo hubiera preferido discutirlo en el 2016. Pero tengo que hacer caja y tengo un presupuesto que cumplir y un déficit que abatir. Y buena parte de eso lo logro con este impuesto. Sí, eso es entendible. La excusa del gobierno es esa. Necesitamos aprovechar un contexto internacional que genera un impuesto global, nos subimos a ese tren porque nos podemos sentir beneficiados y aparte lo necesitamos. O sea, la causa es comprensible. Lo que nosotros entendemos que es la oportunidad, el momento. Está bien, pero necesitamos porque recibimos un déficit mayor del que esperábamos. Ese es el otro argumento. Sí, por eso aceleramos la discusión del impuesto mínimo global. Sí, yo ahí tengo discrepancias, ¿no? Yo no creo que un partido como el Frente Amplio, con la organización que tiene, la cantidad de técnicos que posee, que son de altísima calidad, como en todos los partidos, porque en Uruguay tenemos la suerte de eso, que se haga una campaña electoral sin conocer la situación del país. A mí ya eso de que no, nos encontramos con una sorpresa, mirá lo que está pasando, el déficit, no. Yo
ese cuento yo lo puedo aceptar, lo escucho callado, lo puedo debatir, pero no lo voy a comprar. No me convencen con eso. Bueno, el Frente Un Amplio partido dice que esté también... preparado para gobernar tiene que tener conocimiento de toda la situación. Y creo que si hay algo que no fue el Ministerio de Economía anterior, el equipo económico anterior, de ocultar la verdad. Bueno, justamente ese es el argumento del oficialismo, que los números no estaban a la vista. Pero los números los tienen hasta las empresas privadas. Ese es un argumento... ¿Y por qué técnicos no tan es creíble ese calificados? argumento. Pero el ¿Pero por qué déficit técnico? era otro el déficit proyectado. El proyectado. Lo conocían blancos, colorados, frente amplistas, todos se manejaban sobre ese supuesto. Sobre la proyección, pero vos después vas viendo los informes trimestrales y semestrales, te vas dando cuenta que quizás esos objetivos no se vienen logrando. Si se venían logrando altísimos objetivos con respecto a la inflación, al desempleo, al nivel salarial, porque también se ha metido mucho con el tema del nivel salarial, se ha dicho que, y realmente la recuperación salarial fue la que se prometió y en el 2024, pum, todos para arriba, y de eso no nos podemos quejar. A tal punto, volviendo al presupuesto, que el presupuesto es la base del presupuesto anterior. No hay una queja, no hay una reasignación de gasto que se modifique, que se altere, que se modifique lo que ya venía. O sea, es un juego político, pero estar diciendo que no la conocíamos, a mí me parece demasiado precaria y muy amateur, ¿no? Cuando todo tiene que ser, en ese sentido, tiene que ser muy profesional. Ahora, claro. La situación del país se conocía, el nivel de déficit se conocía y es el mismo que el del 2019, no hay grandes diferencias. Puede haber alguna sorpresa en cuanto a las deudas flotantes, decir, bueno, algunas instituciones del Estado pensamos que debían menos de lo que deben y eso puede generar algún inconveniente. Pero bueno, ¿cómo ya se resolvió pensamos? en la rendición Pero de cuentas. Claro, pero ¿cómo pensamos, Sebastián? Es decir, se debe lo que se debe. Cualquiera de nosotros, hasta en nuestra economía doméstica, sabe Exactamente. cuánto se debe. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la deuda de ACE era una deuda que apareció. Bueno, pero ahí en la transición, justamente, si no se brinda la información como corresponde, es culpa de los jerarcas anteriores y la sorpresa de los jerarcas actuales es justificada. Entonces Porque no puede darse esa misma transición Pero eso en no te otros elementos. no te modifica en grandes términos el conocimiento que puedes tener de cuál es el déficit Pero reconoces fiscal. entonces que hubo sorpresas. Sorpresas en cuanto a deuda, sí. El gobierno actual ha dicho, bueno, tuvimos una sorpresa con la deuda de ACE. Y hasta ahí. Lo del tren del ferrocarril central no te la llevo y cuestiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas tampoco. Porque los Ministerios de Obras Públicas siempre están... la infraestructura en este país, cada vez que se hace, la pagan el gobierno que viene o el otro. Ahora, Sebastián, Siempre ha decís- sido así, o sea, no hay Encara- discusión. Es más, el plan que nos presenta este nuevo gobierno de obras viales, lo va a pagar el que viene. Empezaste hablando de este tema diciendo que reconocías el carácter profesional, Por académico supuesto. de los economistas fundamentalmente que están en este gobierno. Sin embargo, acto seguido dijiste que era una postura amateur y de alguna forma no usaste el término oportunista, pero dijiste que porque era yo un juego político. Yo no escuché al ministro. Entonces, ¿cómo es? No, pero ¿Una ojo, cosa o la ojo. otra? Una postura amateur desde el punto de vista político de los integrantes, por ejemplo, del Parlamento del oficialismo, que repiten eso como... Lo repiten y a veces no tienen el conocimiento como para ver... O sea, realmente están diciendo algo que no está bien analizado. Yo nunca Pero el escuché al ministro ministro Done. Done... No, yo nunca escuché al ministro Done decir, me sorprendí. Pero sí dijo el déficit es mucho más de lo esperado. Porque a ver, acá hay un juego político. A ver, Este gobierno le suma la deuda flotante, que ningún gobierno anterior cuando llegaba el déficit fiscal le sumaba la deuda flotante. Este gobierno se la suma, entonces sube unas décimas de déficit fiscal que el gobierno anterior cuando entregó los números no lo tomó en cuenta. Eso es lo único que dijo Done. Bueno, no, el déficit fiscal es un poco mayor porque nosotros le ponemos la deuda Dice flotante. inusitadamente alto, digamos, en la rendición de cuentas hablan de es un aplazamiento de gastos y por algo dicen es el déficit fiscal más grande desde los últimos 30 años, porque el aplazamiento de gastos del último año de un gobierno hacia el otro es inusitado. Exacto, Sampo, pero ¿sabes qué? Nosotros cuando en el 2019, cuando en el 2020 analizamos el déficit fiscal que dejaron en el 2019, el factor de deuda flotante no se incluyó. Y está bueno, pero es parte de esto, o sea, nadie va a discutir si incluye o no se incluye. Este gobierno lo incluyó. Entonces, hay un poquitito más porque se toma también la deuda flotante,
que el otro gobierno no lo había tomado. Si después comparamos 2019 con deuda flotante y 2024 con deuda flotante, estamos iguales. No hay grandes diferencias. A un poquititito te referís a esos 1.200 millones. No, no llega a 1.200 millones, es menos de 1.000. Bueno, 1.000 millones, no sé, a mí me parece un montón. ¿A vos no? Bueno, sí, puede ser un montón. Sí, sí, por supuesto que es un montón. Pero entendamos que es la forma que cada uno construye los números. Y puede ser un debate si está bien que se construyan así o no se construyan así. Pero sorpresas, un equipo que está que quiere gobernar, que está en un proceso de campaña electoral, no, sorpresas no hay. Si querés gobernar el país, tenés que estar informado, o sea, tenés que estar actualizado de todo y acá no hay nadie sorprendido, como algunos legisladores también dijeron que había bombas para explotar y hasta ahora Decías, no ha explotado ninguna y el mismo ministro lo desactivó y dijo que no, que eso no existía. Decías en una entrevista con la Diaria Radio que parecía que íbamos a estar más preocupados, íbamos en la discusión a estar más preocupados por el impuesto a Temu que por la pobreza infantil. Sí. ¿Crees que cuando se habla de asignaciones por el 40% para la niñez, por ejemplo, para la infancia, crees que ahí o sea, es insuficiente, no está discutido lo suficiente? Mirá, lo más importante que tiene este presupuesto, realmente, y lo más motivante y todo, es justamente el encargo de política social que se le está dando. Y para nosotros es la cuestión positiva dentro del presupuesto, que también nos hace levantar la mano para apoyar la ley de presupuesto. Porque todos conocemos, todos tenemos un sentido de la realidad con respecto a este problema. Y que este gobierno, el dinero que está sumándole, aumentando el gasto, que esté justamente destinado para esas cosas, a nosotros nos parece bárbaro. Pero ¿por qué digo que por qué le dije que se iba a hablar más? Es porque el público toma la marquesina, siempre hay algún tema que se roba los titulares, quizás no sea el más importante. Sí, somos Quizás no sea el más importante. En el otro presupuesto nosotros hablábamos del tema de la marihuana o hablábamos del tema de la UAM. Sí. Y yo decía, bueno, yo presidía el presupuesto en eso. Yo rezaba que todos los días, que bueno, que siga el tema de la UAM, porque realmente lo importante está en otro lado y nos permitía tener una negociación o llevar adelante las cosas que eran más trascendentes. Eso sí que es un juego político. ¿Y cuál es la negociación o dónde te parece que el Partido Nacional puede incidir en esas asignaciones de políticas sociales que... No, nosotros estamos de acuerdo. O sea, ahí no van a plantear modificaciones. No, vamos a pedir a intentar que se refuercen algunas más que tienen que ver también tienen que ver con la educación. No exigir, pero que realmente se empiece a trabajar, por ejemplo, con respecto a la infancia, la ley, que nosotros le llamamos, dentro del Poder Legislativo le decimos la ley Lustenberg, que fue todo aquello todo lo que tiene que ver con la implementación de la infancia, porque es una buena ley, porque yo entiendo que la gestión de la misma generaría mucha más eficiencia en todo este control de gastos y en los resultados, y sería bueno, pero... nuestra postura va a ser tratar de reforzar algún rubro más. ¿Cuáles son? Decías educación 1. Educación, estamos también estudiando un tema de sistemas de cuidados que dentro del MIDES que para nosotros nos parece muy importante y capaz que queda un poquito más bajo que lo demás, que tiene que ver también con todo esto de la pobreza infantil, las oportunidades para las madres solteras de poder trabajar, poder desarrollar su vida y un montón de carencias que hoy tienen pero no mucho más de lo que está, porque estamos muy conformes con lo que se puso. Fíjate que se está reforzando lo que ya venía del gobierno anterior, lo que se le está dando es más recursos, o sea, no se cambian las políticas, se le da más recursos. Y eso es bueno, eso es buenísimo. En el caso de la universidad, para nosotros es la continuidad también, ¿no? ¿Y en el caso de Udelar? Bueno, Udelar siempre es, a priori es el más castigado. Yo creo que el Frente Amplio, por lo menos en el mensaje inicial, sorpresivamente como que hay un desprecio presupuestal, ¿tá? Que bien se entiende la Udelar, pero también conozco esto del juego político y del juego parlamentario, de que los legisladores del oficialismo quieren manejar sus propios caramelos para ver cómo los distribuyen y tener esa señal política que, les digo, bueno, los legisladores vamos a rescatar lo que no se le dio a Udelar y vamos a tratar de darle algo más. Pero eso va a suceder, la Udelar va a tener un refuerzo presupuestal ahora en esta discusión parlamentaria. Algo más va a tener, no tengo la más mínima duda. Udelar, UTEC y hay que ver ANEP, más allá de que
Pablo Cayani está diciendo que está conforme con lo que le han brindado. Sí, él dice que, porque es verdad, son 600 millones que pidieron y le dan 200 o algo así, pero que en sucesivas rendiciones, pues si van cumpliendo metas, van a recibir apoyos. Que es incremental, dice. ¿Qué te Sí, parece? sí, él ya con un tono mucho más político y que no quiere ponerle trabas al presupuesto, muestra cierta conformidad. La UDELAR no. La UDELAR también estaba preocupada con este nuevo programa de Ciencia, Innovación y Tecnología que se va a generar en la Presidencia de la República, porque a priori no iba a ser parte de ese cuadro, no iba a ser un jugador dentro de ese equipo. Ahora parece que sí, porque ayer el secretario de Presidencia nos trajo una modificación al Parlamento, pero la UDELAR... ¿Una modificación de qué, perdón? Bueno, de esta que secretaría nueva. los formadores van a participar también en un consejo honorario, en tomar decisiones, y ahí va a estar presente la UDELAR, la UTEC y las universidades privadas. Porque a priori cuando se formó todo esto no estaban presentes. Nosotros nos llamó la atención. ¿Cómo la UDELAR no puede estar presente en un proceso que tenga que ver con la ciencia, la innovación y la tecnología, con el esfuerzo que hace, no solo en formar, sino después en tratar de retener, con el tema de los programas de dedicación exclusiva, para que no se le vayan del país los chicos que están preparados? Entonces ahora parecería que sí, que va a participar ahí muy tímidamente, pero hay que tratar de que las políticas no se solapen para que sean más efectivas. UDELAR se merece una atención especial en este presupuesto y creo que los legisladores tenemos que lograrlo. Nosotros vamos a hacer ¿por qué en este propuestas. presupuesto y no en el anterior, por Pero lo ejemplo? tuvo. Según en ese momento el rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, también era insuficiente. Siempre es insuficiente. A ver, acá hay que partir de algo que es muy difícil de explicar, el famoso 6+1. Que pasan los gobiernos y nadie llega al 6+1, nadie llega al 6. Porque no solamente que no es fácil, que no es una cuestión, no es una decisión política, sino a veces tampoco necesario. Hay gobiernos que han entendido que no es necesario. ¿Qué Y gobierno? todos los rectores tienen la obligación de venir a pedir y está bien. ¿Pero qué gobierno entendió que no era necesario? Y hasta ahora nadie le ha dado. Eso es distinto. Bueno, pero entiende que no es necesario. Porque si es necesario, se lo tenés que dar. ¿Ustedes entendían que no era necesario? No, entendíamos que no en negociación, pero sí en un intercambio positivo, que se le estaban dando los elementos para que la universidad funcionara bien. La universidad, ha sido muy buena la gestión de la universidad. Es más, a mí me da mucha bronca, o me dio mucha bronca desde el punto de vista personal, esa declaración de persona no grata a Arim. Cuando Arim realmente fue un gran rector de la universidad, empujó la descentralización, la universidad está en todo el país, ha administrado sus recursos de muy buena forma, cada vez aumenta la matrícula. O sea, tenemos que ser justos con las cosas, más allá de las diferencias políticas. Y justamente Arim siempre venía al Parlamento a negociar. O sea, yo necesito 500, te decía. Pero bueno, pero el programa se puede sostener y si... 0 no, pero veamos la mínima para que esto funcione. Y siempre se fue en ese sentido. Nuestro gobierno en el presupuesto quinquenal le dio a la universidad. Y le dio, yo no digo que le vaya a dar más que porque yo todavía la cifra de no la conozco en la final, pero va a ser difícil igualar lo que le dimos nosotros en el periodo anterior. Va a ser difícil. Se le dio un empujón a la universidad, se le permitió la descentralización, se construyó la Universidad de Paysandú, se permitieron que las horas docentes crecieran, que las horas no docentes también tuviesen refuerzo rubro, se permitió que las becas aumentaran, se permitió que la dedicación exclusiva se salvara la dedicación exclusiva. Salvamos la dedicación exclusiva, que los chicos bien formados puedan tener cátedra, dar clases y tener un sueldo, tener un trabajo. Y el hospital de clínica, porque el hospital de clínica es parte de la universidad. Y el hospital de clínica, ¿cuántos programas se han apoyado al hospital de clínica? Cuando estás hablando que es una del gestión 6, maravillosa la de Álvaro Villar. Cuando estás hablando Ya del estoy 6... totalmente desprendido desde el punto de vista político, ¿no? Pero, Cuando viene, no, está bien reconocer lo que está bien y Pero eso es criticar lo maravilloso. que a uno cree que está mal. Ahora, cuando hablas del 6, el 6 va unido al 1% para desarrollo de ciencia, de investigación y tecnología. Sí, que han firmado Y la todos los candidatos a y la presidente, ciencia, pero exacto, ninguno lo puso. Pero la ciencia en el periodo anterior, cuando ustedes gobernaban, recibió menos recursos. Hubo recortes.
¿En dónde? Hubo recortes en áreas como Pedesiva, por ejemplo. Pedesiva tuvo más plata y lo podemos debatir. Bueno, vamos a Pedesiva tuvo más plata. juntarnos con los Clemente números y lo Estable tuvo más hablamos. plata. Ani tuvo más plata. Podemos tener una discusión con el INEA. Podemos tener una discusión con el INEA. A ver, no sé quién de los fuertes nos puede quedar afuera, pero no hay recorte. Mirá que yo... Perdón, La hubo Secretaría recortes y Nacional de después, Ciencias. después se negoció, porque también tuviste sobre el arranque del periodo que coincidió también con la pandemia. Yo pues recuerdo que Pedesiva salió a reclamar públicamente. No sé si la ANI... Pero el Parlamento respondió antes de que terminara el proceso de la ley. Porque tenemos que separar las etapas. La Secretaría Nacional de Ciencias no tenía un peso. Tenemos que separar las etapas. Una cosa es cuando llega el mensaje y el proyecto de ley, y otra cosa es después el trabajo parlamentario. Hay que ver cómo sale. ¿Ah? Y muchas reivindicaciones fueron abordadas, a veces no en su totalidad. Y está bien que haya quejas, yo las entiendo. Y yo he estado de los dos lados. Ahora estoy de vuelta en la oposición. Pero estuve oposición, oficialismo, oposición. Y es lógico que la reivindicación, si no es contemplada en un 100%, sigan las quejas. Ayer hubo un paro de la educación. ¿Ah? O sea, y te decís, bueno, pero ¿por qué un paro de la educación? Estamos en pleno proyecto. O sea, esto nunca va a terminar. Siempre va a haber una queja, siempre va a haber un pedido más, porque todos quieren ser mejores, porque todos quieren que les vaya mejor. Y eso no significa que no se le esté contemplando, no significa que se le esté ayudando y que esté creciendo. La innovación, la tecnología y la ciencia en Uruguay tiene un proceso. ¿Nos ayudó la pandemia? Sí, porque hubo un cambio de chip con el tema de la pandemia. Creo que a todo el sistema político nos hizo razonar la importancia que tenía. Y ahí apareció más dinero, aparecieron más cosas. Yo me acuerdo de una preciosa charla que tuve con Rafael Radi y con Cohen sobre necesidades que se tenían que no eran visibles y que eran muy importantes. Y en la pandemia nos dimos cuenta de lo importante que eran. ¿Ah? Cosas que no visibilizábamos del sistema político, nunca poníamos mango, y después las necesitamos y las tuvimos que usar, y vaya que la utilidad fue muy buena. Entonces, siempre tenés que dar. El debate de no se le dio todo, y sí, yo no conozco a nadie que se le haya dado todo. Es muy difícil eso. Darle todo es muy difícil. Sebastián, te cambio un poquito de tema. Quiero preguntarte por cómo estás viendo la gestión de la seguridad a nivel nacional con el Ministerio del Interior, pero también en tu departamento, en Canelones, porque Canelones es el único departamento que tiene una dirección de convivencia y seguridad ciudadana y hay una impronta. Y no son exactamente las mismas. ¿Cómo lo ves vos? En general, preocupado, porque acá no hay un antes del 1 de marzo y un después del 1 de marzo. En muchas cosas, pero en seguridad hay que tenerlo claro, ¿no? Hasta ahora, de los cambios prometidos, que es normal en campaña electoral y todo, o sea, no hemos visto nada. Sí hay una comisión que se generó de partidos políticos que están elaborando un plan que supuestamente recién en el 2027 y los hechos de violencia y de delitos siguen. No hay un antes y un después del 1 de marzo, al contrario. Creo que estos últimos meses hemos vivido, o sea, hemos enterado de cuestiones quizás hasta peores de las que venían ocurriendo. Pero eso porque va evolucionando esta sociedad violenta y delictiva. A mí, yo veo un ministro bastante pasivo, ¿no? Demasiado tranquilo, no digo poco preocupado, pero poco reactivo. Y a nivel de intendencia, en Canelones, ¿cómo ves el tema? Canelones había tenido muy buenos números en seguridad. En el periodo anterior habíamos tenido una jefatura de policía que había trabajado muy bien. Era de los números que a nivel país se destacaba más, porque veníamos de un proceso, teníamos la vara muy arriba y nos costaba bajarla un poquito. Estamos preocupados porque obviamente es una zona que no solamente en Montevideo se cometen delitos, también Canelones esto es integral. Estamos preocupados, tiene buena cantidad de cámaras, se está aumentando el tema de las cámaras, pero somos parte de los mismos problemas. No hay una excepción en Canelones. Sí nos preocupa, pero bueno,
Lo más preocupante es el plan, ¿no? Que el ministro, de una buena vez por todas, diga, bueno, vamos a recorrer este camino, vamos a invertir, vamos a tener más recursos humanos. Ahora vino, en la ley de presupuesto vino una solicitud para 1.000 funcionarios, pero tiene mucho más que ver con el Instituto Nacional de Reclusión que con el combate al delito en las calles. Te reitero que es poco reactivo, veo, el ministro. ¿Ah? Y esto no es una crítica que pueda ofender a nadie, sino que me gustaría ver a alguien mucho más presente y más más encima de los acontecimientos, ¿no? Que los acontecimientos que están sucediendo no son los mejores. Sebastián, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Para cerrar, la última pregunta. ¿Seguís viviendo en Canelones? Sigo viviendo en Canelones, frente a la plaza, al lado de la Intendencia. ¿En qué te gustaría llegar dentro de algunos años a Montevideo? A Montevideo me encantaría llegar en tren. ¿En tren? ¿Por Porque arriba o por abajo? El día que los montevideanos, esperemos que los montevideanos tengan la generosidad de poder convivir traumáticamente con muchas obras, pensando que están colaborando también con los vecinos de Canelones. Gracias por es haber... un debate lindo de dar, porque el otro día escuché al intendente y no me gustó mucho lo que dijo el intendente de Montevideo. Sobre manejar las tensiones entre el plan de movilidad y la convivencia de los ciudadanos. Exactamente. Las obras después se disfrutan. Las obras después se disfrutan y hay que tener esa cabeza. Gracias, Sebastián, por haber venido esta mañana a la televisión pública. Por supuesto. Nos vamos con Joaquín